Polaris, 1918. En la ventana norte de mi habitación late la estrella polar con extraordinario resplandor. Brilla allí durante cada una de las horas de infernal oscuridad. Y durante el otoño, a primera hora de la madrugada, cuando los vientos del norte maldicen y gimotean los árboles del pantano, sus hojas rojas se susurran chismes los unos a los otros, bajo la luna menguante y cornuda. Me siento junto a la ventana y contemplo la estrella. Brilla bajo el temblor reluciente de Casiopea, mientras la osa mayor se alza por detrás de los vapores del pantano y de los humedecidos árboles que el viento balancea. Justo antes del amanecer, Arcturus parpadea por encima del cementerio que reina sobre la loma, y la cabellera de Berenices lanza un fulgor espectral a lo lejos del misterioso oriente. Pero la estrella polar sigue fija en el mismo lugar de la bóveda negra, guiñando el ojo con la fealdad de un vigía loco, que se esforzará por mandar un extraño mensaje del que solo recuerda que una vez tuvo un mensaje que transmitir. A veces, cuando está nublado, concilio el sueño. Recuerdo bien la noche de la gran aurora, cuando una luz demoníaca contelló conmovedoramente sobre el pantano. Después de los rayos vinieron las nubes, y solo entonces me dormí. Cuando vi la ciudad por primera vez, fue bajo una luna menguante y cornuda. Se erguía firme y somnolienta sobre una extraña meseta, ubicada entre dos extraños picos. Sus paredes y sus torres, sus columnas, cúpulas y pavimentos estaban hechos de espantoso mármol. En las calles de mármol había pilares de mármol, en cuya parte superior se podía ver la talla esculpida de hombres de aspecto grave y con barba. El aire era cálido y no se movía, y en lo alto, a escasos 10 grados del cenit, brillaba la observadora estrella polar. Estuve contemplando la ciudad durante mucho tiempo, sin que pareciera que fuera a llegar el día, cuando la roja Aldebarán, que brilla a baja altura en el cielo, pero nunca se pone, había recorrido ya una cuarta parte de su camino por el horizonte. Vi luz y movimiento en las casas y en las calles. Unas figuras vestidas de forma estrafalaria, al mismo tiempo noble y familiar, salieron de los edificios y, bajo la luna menguante y cornuda, los hombres hablaban con sabiduría en una lengua que, aunque era diferente a cualquier idioma que hubiera escuchado antes, entendía. Y cuando la roja Aldebarán hubo recorrido la mitad de su trayectoria, de pronto volvió el silencio y la oscuridad. Al despertar, ya no era el mismo de antes. La visión de la ciudad se había quedado grabada en mi memoria y levantado en mi alma un recuerdo borroso, de cuya naturaleza no estaba entonces seguro. A partir de entonces vi con frecuencia la ciudad en las noches, en que el cielo estaba nublado y podía dormir, en unas ocasiones bajo esa misma luna menguante y cornuda, y en otras bajo los cálidos y amarillos de un sol que parecía no ponerse nunca, sino que daba la vuelta entera alrededor del horizonte. Y en las noches claras, la estrella polar lanzaba una mirada maliciosa como nunca antes. Poco a poco, empecé a preguntarme cuál sería mi papel en aquella ciudad de la extraña meseta entre extraños picos. Al principio, me contentaba con observar la escena, como si fuera una presencia incorpórea que todo lo ve, pero después sentí el deseo de encontrar mi relación con ella y de hablar con aquellos hombres graves que a diario debatían en las plazas. Me dije a mí mismo, esto no es un sueño, pero ¿qué medios puedo emplear para probar que es una realidad más grande que esa otra vida de las casas de piedra y ladrillo?
al sur del siniestro pantano y el cementerio de la loma. Desde que la estrella polar mira con malicia a través de mi ventana norte cada noche. Una noche, mientras escuchaba un discurso en la gran plaza plagada de estatuas, experimenté una mutación y percibí que por fin tenía una forma corpórea, pero yo no era un extranjero en las calles de Olatoe, que se extiende en la meseta de Sarkia, entre los picos Noton y Kadiponek. Era mi amigo Alos quien hablaba, y su discurso era grato a mi alma, ya que era la alocución de un hombre sincero y patriota. Esa noche me llegó la noticia de la caída de Daikos y el avance de los Inutos, rechonchos demonios amarillos e infernales, que 5 años antes habían aparecido por el ignoto occidente para asolar los confines de nuestro reino y sitiar nuestras ciudades. Habían tomado las fortificaciones que guarecían la ciudad al pie de las montañas, y ahora su camino estaba expedito hasta la meseta, a menos que cada ciudadano resistiera con la fuerza de 10 hombres, pues las rechonchas criaturas eran poderosas en las artes de la guerra y no conocían los escrúpulos del honor, que impedían a los habitantes del Omar, hombres altos y de ojos grises, emprender una conquista despiadada. Alos, mi amigo, era el comandante en jefe de todas las fuerzas de la meseta, y en él residía la última esperanza de nuestro país. En su discurso estaba hablando de los peligros que había que afrontar y exhortaba a los hombres de Olatoe, los más valientes de los lomarianos, a ser fieles a la tradición de sus antepasados, quienes al verse obligados a migrar hacia el sur y a abandonar Somna ante el avance de la glaciación, también nuestros descendientes deberán abandonar un día las tierras del Omar. Barrieron gallarda y victoriosamente a los Nopkeks, caníbales peludos y de largos brazos que se oponían a su paso. Alos no me permitió participar en la guerra, ya que yo era débil y propenso a extraños desmayos cuando me sometía a la fatiga y al esfuerzo. Pero mis ojos eran los más agudos de la ciudad, a pesar de las largas horas que yo dedicaba cada día al estudio de los manuscritos narcóticos y al saber de los padres sanarianos, de modo que mi amigo, no queriendo condenarme a la inacción, me concedió el penúltimo deber importante. Me envió a la atalaya de Tapnen para hacer desde allí los ojos de nuestro ejército. Si los inutos tratasen de tomar la ciudadela, atravesando el estrecho paso que hay detrás del pico de norte, para sorprendernos por allí a la guarnición, yo debía prender una señal de fuego para advertir a los soldados que les esperaban emboscados para salvar la ciudad de su inmediata destrucción. Ascendí solo a mi puesto, ya que todos los hombres robustos eran necesarios abajo, en los desfiladeros. Tenía el cerebro dolorosamente aturdido por la excitación y el cansancio, ya que no había dormido desde hacía muchos días, pero mi resolución era firme, pues amaba mi tierra natal del Omar y la marmórea ciudad de Olatoe, que se extendía entre los picos Noton y Kadiponek. Pero cuando ya estaba en la cámara más alta de la torre, vi la luna roja menguante y cornuda, roja y siniestra, estremeciéndose entre los vapores que flotaban sobre el lejano valle de Banov, y, a través de una apertura del techo, brilló la pálida estrella polar, parpadeando como si estuviera viva y mirando con la malicia de un demonio tentador. Estoy convencido de que su espíritu me susurró consejos malvados, sumiéndome en una traidora somnolencia, con una rítmica y condenable promesa que repetía una y otra vez. Duerme, vigía, hasta que las esferas 6 y 20.000 años hayan girado y yo regrese al punto donde ahora ardo. Otras estrellas luego surgirán en el eje de los cielos antes de que sosieguen. Astros que bendigan solo cuando mi órbita termine
turbará el pasado tu puerta. En vano luché contra el sueño, buscando la conexión entre aquellas extrañas palabras y la ciencia celeste que había aprendido de los manuscritos narcóticos. Mi cabeza pesada y vacilante se venció sobre mi pecho, y cuando volví a mirar era en un sueño, y la estrella polar me sonreía burlona a través de una ventana, por encima de los horribles y agitados árboles de un pantano soñado, y aún continúo soñando. Para mi vergüenza y desesperación, a veces grito frenéticamente, suplicando a las criaturas del sueño que están a mi alrededor que me despierten a tiempo, antes de que los inutos suban furtivamente por detrás del pico norte y tomen la ciudad por sorpresa. Pero estas criaturas son demonios que se ríen de mí y me aseguran que no es un sueño. Se burlan de mí mientras duermo y mientras la fuerza enemiga, amarilla y rechoncha, se arrastran hacia nosotros con sigilo. He fallado en mi deber y he traicionado a la marmórea ciudad de Olatoe. He sido desleal a Alos, mi amigo y capitán, pero todavía las sombras de mis sueños me hacen burla. Me dicen que no existe ninguna tierra llamada Lomar, salvo en mis desvaríos nocturnos, que en esos reinos en los que la estrella polar brilla en lo más alto, mientras la roja Aldebarán se arrastra despacio por el horizonte, no ha habido durante milenios nada más que hielo y nieve, ni nunca un hombre, salvo esas criaturas amarillas y rechonchas, pasmadas por el frío, a las que llaman esquimales. Y mientras escribo, en mi culpable agonía, frenético por salvar la ciudad, que a cada instante que pasa está más en peligro, lucho en vano por liberarme de esta pesadilla, en la que parece que vivo en una casa de piedra y ladrillos, al sur de un siniestro pantano y de un cementerio con lo alto de una loma. La estrella polar, malvada y monstruosa, mira con malicia desde la negra bóveda, guiñando su ojo horrendo, como si de una manera insensata estuviera pugnando por mandar un mensaje, que no recuerda nada, salvo que un día tuvo un mensaje que transmitir.